Agradecemos al Padre Willis por su reflexión. Vamos a acompañar con las palmas, con alegría, con gozo. ¿Quién vive? Y ustedes responden: Cristo. ¿Quién vive? Fuerte, ¿quién vive? Dice así: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y los hombres aquí han venido, yo vine a alabar a Dios. y los hombres aquí han venido, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. y las mujeres aquí han venido, las mujeres aquí han venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y los jóvenes aquí han venido, y los jóvenes aquí han venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y el pueblo aquí ha venido, Todos. y el pueblo aquí ha venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y el Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Y el Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Y yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué. Era Cristo la roca, era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué. Esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Aquí mi vida no se cae, porque está sobre la roca. Y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Y el Padre no se cae, porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Lo bueno para arriba, lo malo para abajo. Lo bueno para arriba, lo malo para abajo. Porque el que sube y baja, su trabajo. Porque el que sube y baja, su trabajo. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Mi vida no se cae, porque está sobre la roca. Y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno,
Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano y lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a invitar en este momento al Padre Jason y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo, que el Señor bendiga la vida, el ministerio de nuestro hermano sacerdote, el Padre Jason Salguero. Y nuevamente los invito para que eleven su mano y oremos juntos. Padre William, su merced nos puede dirigir la oración. Padre amado, un día tú pusiste tu mirada de ternura y de dulzura sobre la vida de tu hijo, nuestro querido hermano sacerdote, el Padre Jason. Decidiste llamarlo para enriquecerlo con tu divina gracia. Hoy nos das esta bellísima oportunidad de reunirnos como hermanos. Háblanos, Señor, a través de él. Ven en auxilio de nuestras necesidades espirituales, de nuestras necesidades humanas. Y haz de este momento un momento en el que tú, Señor, vengas con tu gracia a iluminar nuestra vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nos podemos sentar pero sin dormirse. La bicicleta. Bueno, buena tarde para todos. Bueno, muy bien. Qué paciencia y qué bondad la que les espera ahora a ustedes en estos 20 minutos que me corresponden a mí. Tenga paciencia y tengan bondad para conmigo. Bien, en este caminar que vamos nosotros de la Cuaresma, gracias por haberse dado la oportunidad, gracias por haber escuchado la voz de nosotros, que los incentivamos a venir, a congregarnos y a vivir este momento. En este caminar de la Cuaresma que nosotros llevamos, a mí me correspondió el segundo paso. Y el segundo paso, que nosotros ya lo vivimos, litúrgicamente ya lo celebramos, fue el momento de la transfiguración, ¿no? Veíamos con el Padre Willis todo el primer momento. Siempre la Cuaresma, todos los años, los 2 primeros domingos se repiten. El primer domingo nos introduce a todo el tema de Jesús en sus tentaciones, y el segundo domingo siempre nos lleva a la transfiguración. Vamos al texto, porque me imagino que de pronto alguno de ustedes ya se lo haya olvidado, y lo compartimos desde allí en este espacio de meditación. No esperen grandezas de mí, porque empezando por la estatura. Bien, dice el Evangelio de Lucas: unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, a Juan, a Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos, que eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que ya iba a tener lugar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su... Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, mi amado, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Bien, a mí me correspondió tocar el tema de las crisis. El segundo domingo de la Cuaresma lo conocemos y la liturgia nos lo presenta siempre como el domingo de la crisis. Levánteme la mano el que alguna vez en la vida haya tenido una crisis, así sea amorosa. Todos, en algún crisis sentimental, crisis económica, la crisis. Miren lo que pasa. El padre Willis nos introducía y nos decía: la tentación que el mal le puso a Jesús fue por la identidad. Por eso, si ustedes ven el texto y lo oran y se acercan, la manchita azul, Emaús, cuando se acerquen allá, van a ver que en el texto todas las tentaciones giraban en torno a esa pregunta: si eres el Hijo de Dios, ¿ok? Si eres el Hijo de Dios, transforme esto, cambie la naturaleza de esto. Si eres el Hijo de Dios, tú tienes que dominar sobre esto. Si eres el Hijo de Dios, lánzate porque... O sea, siempre si eres el Hijo de Dios. Por eso la tentación es sobre la identidad. Por eso la crisis más horrible que nos da a nosotros es sobre la identidad, cuando no nos identificamos. Y por eso vamos a contextualizarnos ahora. ¿Qué pasó con los discípulos? Miren, claro, el maestro venció las tentaciones. O sea, chévere, eso ya después vino, formó la comunidad. Y después que formó la comunidad empezó a hacer cosas de esas que a la larga en el evangelio llaman la atención, ¿no? Multiplicar unos panes, sanar uno que otro y estas cosas. Entonces empezaron los paradigmas a salir en los discípulos. Empezó el paradigma, entonces por eso el maestro dice que tomó a 3 con una identidad profunda: Pedro, Santiago y Juan, porque probablemente, dicen los biblistas, estos 3, el paradigma que tenían delante de Jesús era muy del poder. Recuerden que ya lo habían pedido los 2 hermanos, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y bueno, en fin, esos son los paradigmas. Entonces el maestro vio que los discípulos como que se estaban desubicando. ¿Cómo los vuelve a ubicar el maestro? Con esto. Y por eso se produce la crisis más profunda en la identidad. El maestro les dijo: muy bien. O sea, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén. Y en Jerusalén va a ser rechazado, odiado, un juicio, y después del juicio va a ser crucificado, morirá. Imaginen la cara de Pedro. Bueno, yo sufro de imaginación, pero yo me imagino a Pedro cuando escuchó eso. O sea, se le derrumbó el paradigma. Los otros 2 que querían poder, que por eso probablemente los llama Jesús a estar allí en la montaña, pues cuando escucharon que el maestro va a morir antes de que les dé el puesto, ¿no los mete en crisis? Claro. Por eso, frente al panorama de la crisis, viene la transfiguración, para un momento de iluminar la crisis. Por eso es lindo la Cuaresma. Todos nosotros nos hemos equivocado, fallado, bueno, en fin. Tal vez el paradigma que los otros tenían de nosotros se lo derrumbamos en un antitestimonio, todo lo demás. Bueno, en fin, todo eso genera la crisis. Por eso el maestro toma a los discípulos en medio de esa crisis y los va a invitar a 3 cositas. Les pedimos disculpas, es que se nos sobresalía yo siempre pensé que eso nos sobredimensionaba. Algunos recibieron una hojita, ¿no? A otros no les llegó la hojita. Esperemos que al final de la Cuaresma les llegue. En la hojita, en el segundo que me correspondió a mí,
Ok, allí en la hojita, en la hojita yo les presento la crisis y 3 acciones, 3 verbos, 3 actitudes, 3 llamadas para salir de la crisis, ¿ok? Que eso es la cuaresma, en últimas, devolvernos a la identidad de hijos o a la identidad de vida, en fin. Por eso el maestro coge a los discípulos y les pide 3 cosas. Los que ya vienen llevando conmigo, los 80 que vinieron del Sagrado Corazón, esto se llama bis, repitis. Ellos ya le están escuchando por segunda vez la charla. Pero entonces el maestro para la crisis 3 cosas. Les dice subir, estar y bajar. Primero, ¿qué hace el maestro con los discípulos? Lo primero que los indica es, cuando uno tiene una crisis y estamos a este nivel, no logramos identificar nada, porque lo estamos viendo todo plato, ¿sí? Todo al mismo nivel. ¿A qué invita el maestro a los discípulos? Los discípulos tienen que hacer esto. Para los de atrás, los que no me habían visto, ahora sí me ven. Por eso el maestro, el primer momento que los invita es ¿a qué? A subir. Hay que subir, ¿para qué? Para desde aquí tener una otra óptica a la crisis. Mirar la crisis desde otro ángulo. Yo dije, William, ahora en que se metió con esas cosas de cambiar los vasos y 6 palitos y armar el triángulo. Otra óptica cuando lo armamos de aquí, porque se puede, ¿no? Por eso siempre a la crisis, si nosotros nos quedamos al mismo nivel de la crisis, difícil. El maestro hubiese podido gastarse otros 3 años con Pedro, hablándole y explicándole, diciéndole, cambie esa cara, hermano, que de esta salimos. Por eso no, lo primero que hace es que lo invita a subir, ¿ok? Eso nos toca a todos. ¿Qué significa todo ese acto de subir? Bueno, el acto de subir, lo primero que dice el texto que leíamos de Lucas, dice, el acto de subir es coger consigo. O sea, el subir significa tomar mi crisis y subir. Tomó consigo, los cogió a los 3, los llevó. Todo el subir, bueno, nosotros aquí los que, caminamos acá en el llano, no hay tanta dificultad acá para el caminar. Pero cuando empezamos a subir a la Virgen, no se vayan hasta por allá, hace mucho frío en Boyacá. No, aquí a la Virgen, a subir al monumento. El subir, ¿qué significa? Toda una lucha, todo un poner, todo un esfuerzo que hay que hacer. Ok, dejemos ahí el subir, ok, no los quiero cansar tanto. Entonces, en el subir, dice que primero hay que subir. El segundo verbo, estar. En ese estar es fundamental con el maestro. Miren cómo es. Dice que tan pronto suben, tan pronto llegan allá, dice que el maestro le cambió el rostro y el vestido. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué le cambió el rostro y el vestido? ¿Por qué diría eso Lucas? ¿A qué llevaba su comunidad Lucas con el rostro y el vestido? Porque a ustedes no se han transfigurado venga, cuando les da rabia, ¿ustedes no se transfiguran, no se les transfigura el rostro? Uno como que se pone rojo y a uno le dan ganas de... Por eso el maestro allí dice que, claro, cuando sube, lo primero que se transfigura es... Recuerden que el problema era la identidad y la crisis va a ser la identidad, ¿ok? Por eso cuando se transfigura, ¿qué rostro muestra Jesús? Está mostrando la identidad. Claro, Pedro, cuando le hablaron a Pedro de muerte, eso, yo no sé predicar, perdónenme, pero voy a sacar mis ejemplos clásicos. Imaginémonos una persona cuando le dicen, le queda 1 mes de vida. Eso es durísimo, ¿no? Uno, ¿cómo ve a esa persona? Ya como con cara de muerto. O sea que cuando el maestro le dijo a Pedro que iba a morir, ¿cómo veía, cómo era el rostro que tenía Pedro del maestro? Lo miraba caminar y diría, pero ya lo miraba muerto. Por eso el maestro se transfigura y le muestra que la identidad de la gloria, ¿ok? O sea,
Eso es lo primero. Lo segundo es el vestido porque, bueno, ya involucra todo, la esencia y todo lo demás. No nos vamos a demorar tanto porque no quiero cansarlos. Vamos a ir más adelante a lo que pasa. Ni me voy a demorar con lo de Elías y todo eso. Ya lo escucharon ustedes en su parroquia, ¿no? Y si no lo escucharon en la predicación de su parroquia, su párroco lo robó. No, mentiras, no les predico de eso. Vamos a ir al contexto de cuando estaban allí. Dice que en el texto, cuando llegaron, mire que hablaban de su partida mientras estaban allí. Vamos a la actitud de Pedro, porque ese es el problema. San Pedro me sabrá perdonar, yo así le doy muy duro a Pedro. Pero miren lo que pasa. Dice que cuando llegaron allí, 3 estaban conectados. El maestro, que se transfiguró, Elías, Moisés, el resumen de todo, la ley. Pero Pedro y los otros, ¿qué hacían? Por eso no me preocupo si a alguno le pasa eso a usted en esta tarde. Dice que mientras pasaba eso, Pedro caía de sueño. O sea, el texto es claro, ¿no? Dice, mientras el maestro se transfiguraba, estos dormían. Bíblicamente, ¿no? Bueno, esto lo dice un padre que yo sigo en mis reflexiones, se llama Rossini. Él dice que el sueño es la inconsciencia, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante, de una vez se lo adelanto. Mire que Pedro dice que Pedro empezó a decir, uy, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces Pedro de una, hagamos 3 tiendas. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía. De casualidad, ¿su pareja no habla dormido? ¿Le entiende lo que habla? Por eso Pedro se durmió. Y Pedro en ese, decía el texto, por eso el padre Rossini dice que el sueño en este momento en el texto significa la inconsciencia. O sea, el no tener conciencia de lo que está pasando. ¿Qué son las crisis? Hay unos encrisiados y no tenemos conciencia de eso. O sea, hay más de uno que nos estamos llevando la vida de otros por delante y somos inconscientes de eso. Por eso ¿qué es la cuaresma? ¿Qué era el segundo domingo de cuaresma? Es devolvernos a la conciencia. Es meternos otra vez en el cuento de se nos está yendo. ¿Ok? Por eso cuando el texto, entonces Pedro estaba allí, eso lo vamos a volver a ver en Semana Santa. Va a pasar lo mismo. Y lo vamos a ver en la misma crisis. Recuerden que el maestro celebra la cena. Esto es publicidad política pagada. Si quieren continuar con la historia, los espero el jueves en mi parroquia, el jueves santo. No, mentiras. Lo vamos a encontrar con la misma crisis en el jueves santo. Porque el maestro comparte la comida, la última cena, lo abandonan todos. Va al monte de los olivos. Cuando vayan por allá a Jerusalén nos cuentan cómo es allá. Bajan, suben al monte de los olivos. ¿Qué es lo que hace el maestro? Vuelve a coger a estos 3, a Pedro, Santiago y Juan. No se va a transfigurar. ¿A dónde los lleva? A orar. Dice que el maestro oraba. ¿Y qué hacía Pedro, Santiago y Juan? Muchos inconscientes, ¿no? Dormían. A todos nos pasa eso. Nosotros muchas veces nos adormece muchas cosas. Yo siempre me pregunto, ¿no? Y les pregunto, por ejemplo, porque esta es una sociedad que adormece. ¿No se han dado cuenta? Todo nos adormece hoy. Es una sociedad tan rápida, tan veloz, que al mismo tiempo lo que veíamos con Willis, tan superficial. ¿No ven que hoy todo es deprisa? Envía interrapidísimo. Todo es deprisa. Por eso tan así que nos adormece. Hoy todo es TikTok y todas estas cosas y nos adormecen. Social network. A mí que me tocó estudiar eso por allá. Todo ese cuento, pero esto es lo que nos adormece. O sea, muchas cosas, a veces todos estos paradigmas que nos presentaba Willis, a veces somos inconscientes frente a eso. Y nos dejamos atrapar de todo eso, pero no somos conciencia. Por eso el maestro va a experimentar la misma. Los lleva, ora en el huerto de los olivos y ellos son inconscientes. Mire lo que pasa después. Después del texto
bueno, esta es la versión de la Biblia del Padre Willy. Las otras versiones que son mejores, no mentiras, las otras versiones dicen que Pedro espabilándose, o sea, entre dormido y despierto, Pedro dice, no, espere. Y ahí es donde viene el qué bien se siente estar aquí. O sea, ahora, el estar, vamos a entrar a lo profundo. Recuerdan que ya subimos para tener otra mirada a la crisis, porque nos tenemos que alejar, porque tenemos que soltar. Subimos porque mirándola así no la tenemos clara. Una vez que subimos, vamos a estar. Entonces vamos a estar allí en la identidad, vamos a estar allí. Después de todo esto, entonces dice que viene la nube, el signo clave de Lucas. ¿Qué significa esto de la nube? ¿Ustedes se vieron Goku? Bueno, ese man lo llevaba en la nube. No, venga, aquí es otro. ¿Qué es la nube aquí, bíblicamente, en este contexto? La nube va a ser la presencia del Maestro, que ya va a estar en el Antiguo Testamento cuando el Señor sacó su pueblo. ¿Qué pueblo? Era un poco así de esclavos. Y el Señor se metió con la causa de sus esclavos, sacándolos de allí, ese grupito de esclavos. Cuando el Maestro los saca y los lleva, el Maestro los guiaba ¿con qué? Por medio de la nube. ¿Saben? Yo entiendo las crisis, muchas de nuestras crisis las entiendo desde dónde. Depende hacia dónde miremos. Por eso, claro, que el pueblo tenía que ser guiado por la nube. ¿Hacia dónde tenían que mirar? Hacia arriba. Nosotros muchas veces ¿hacia dónde vemos? Bueno, para los lados y nos perdemos. Por eso el Maestro, claro, cuando el pueblo dejó de ver hacia arriba y empezó a centrarse, se perdió. Lo mismo, por eso aquí aparece la nube. Y de la nube viene la voz, ¿no? Va a volver el pueblo. Por eso yo siempre, bueno, no lo digo yo, lo dicen estos biblistas. ¿Qué es lo que dicen los biblistas? Que depende de lo que nosotros escuchemos o depende de lo que nosotros veamos, de ello vienen nuestras crisis. Por eso va a aparecer de la nube, los envuelve y viene lo fundamental. Ojo, porque viene la voz. ¿Qué es lo que dice la voz? Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Esa es la clave. ¿Ok? Por eso nos va a dar la identidad. Vuelve a la identidad. 3 veces vamos a escuchar en la palabra de Dios que el Maestro lo presenta. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros humanamente cuando nos encontramos con alguien que no conozcamos, que no conocemos? Entonces llega y le dice, Padre, le presento, ella es mi esposa o mi esposo o mis hijos. No, lo presentamos y le damos una identidad. 3 veces el Padre va a presentar a su Hijo. Una lo va a presentar, esta nos la dio el diácono Ferney. Una lo va a presentar a los reyes magos, a los que venían por allá oriente, y los va a presentar como el Hijo, ¿no? En el segundo momento lo va a presentar en el bautismo. ¿Recuerdan? Que se rasgó el cielo, se escuchó la voz y dijo, este es mi Hijo. ¿Dónde estaban ellos? Abajo en el Jordán. Ahora, ¿dónde se va a escuchar la voz? Arriba, en el monte. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que nosotros muchas veces vamos a estar abajo. Las crisis, ¿a dónde nos botan? ¿A dónde nos llevan? Abajo. No termina así. Acá abajo, flaco, sin ilusiones, ojeroso. Bueno, todas esas cosas. Abajo. Pero hay veces que también las crisis son arriba. Por eso siempre se va a escuchar la voz. Entonces, abajo, la primera, para los reyes, los poderosos, se escuchó la voz. El Padre lo presentó. La segunda voz, ¿para quién era? Para los judíos en el bautismo, este es mi Hijo. La tercera voz, para los discípulos, este es mi Hijo. Por eso la voz, este es mi Hijo, escúchenlo. De eso depende la crisis, de lo que nosotros, a quien nosotros veamos para seguirlo. Por eso ahora nos hablarán de los modelos existenciales, porque muchas vienen desde ahí. La tercera de esas, desde lo que nosotros veamos y desde lo que nosotros escuchemos. Por eso sí, este es el Hijo amado. La Cuaresma, ¿qué es? Escuchar al Hijo. Esa es la gran invitación.
O sea que ya completamos 2, ¿ok? Subir y estar. ¿Estar para qué? Para que pase todo eso. Estar para recuperar la identidad, estar para la voz, estar para sentir la presencia. Nos falta una. Vengan después del retiro, ¿hoy para dónde van? Bueno, yo espero, ¿no? ¿Dónde están las crisis? En la casa, en el trabajo. Después de aquí, ¿para dónde van? Recuerden que solo son viernes culturales, no sábados. Por eso de aquí vamos, no, de aquí bajar. La actitud de los discípulos, no, era allí, ok. ¿A qué invita el maestro? Una vez que hemos visto la crisis desde otro ángulo, una vez que hemos estado con él y se ha recuperado la identidad y hemos escuchado su voz, ¿qué nos toca ir a hacer? A enfrentar la crisis. Y solo la crisis está abajo. Claro, algunos biblistas dicen lo siguiente. Cuando Pedro sintió la necesidad, o en ese momento experimentó ¿qué? Como ese sensacionalismo, o qué bien se siente estar aquí, quedémonos aquí. 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. O sea, es el deseo profundo de ¿qué? Ese es el deseo de, yo me imagino que Pedro quería instalarse con los 3 allí y ya están bien. Pero ¿cuántos eran la comunidad? 12. Por eso, y los otros 9, no nos podemos quedar allá. ¿Me entienden? Por eso no, así, qué bien se siente estar aquí, pero no nos podemos quedar allá, porque hay otros 9 que esperan. Nosotros aquí vinimos, creo que 400, estamos acá. Pero nosotros de aquí salimos a encontrarnos con los otros, con los que no vinieron, con los que no creen, con los que no esperan, con los que no confían, con los que no buscan. Con ellos son las crisis y a ellos son los que tenemos que llevar. ¿Ok? Por eso todos vamos a iluminar nuestras crisis entonces desde ello, desde subir, estar y bajar. Bien, vamos ahora a cantar. ¿Dónde están los músicos? Y vamos a orarla. Bien, no se preocupen, a Pedro le pasó lo mismo. Padre Miki, hay una cancioncita, nosotros siempre la cantamos en medio de la angustia. Clamo a ti, Señor, en medio de las dificultades. Vamos a sentirnos también como Pedro también. El Pedro humano, el Pedro discípulo, el Pedro que experimentó también el ver a su maestro. Pero bueno, vamos a orarla pidiéndole siempre al Señor que Él nos recupere esa identidad y que Él nos asista y nos acompañe siempre. En medio de la angustia, clamo a ti, Señor, por tu misericordia escucharás mi voz. Hoy vengo a entregarte este pobre corazón que sediento está de ti. Amados hermanos, confiémosle al Señor en esta tarde también nuestras crisis, las de identidad, las crisis que cada uno llevamos en el corazón, en la vida, los aciertos y desaciertos de nuestra existencia. Tal vez nuestros paradigmas, nuestro sensacionalismo no encajan con los del Maestro, y tal vez hoy necesitamos huir. Hoy el Maestro nos invita a tomar distancia de lo que estás viviendo. Amado Señor, nosotros también necesitamos contemplar tu rostro radiante, ver la identidad de un hijo, del Hijo amado. Nosotros también, Señor, hemos venido a escuchar tu voz, a escucharte como el Hijo, a escuchar al Maestro que nos ha invitado a estar con Él. Y que nos ha invitado en esta tarde a subir,
a su presencia. Señor, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras dificultades, clamamos a ti. Esperamos que por tu misericordia escuches nuestra voz. No tenemos nada más que entregarte que nuestro sediento corazón, el que atraviesa este desierto de Cuaresma, pero el que quiere resucitar en la Pascua, el que quiere tener vida y vida en abundancia, el que quiere, como Pedro, Señor, también experimentar eso de qué bien se siente estar aquí en tu presencia. Señor, tú sabes que a veces nos cuesta bajar, a veces nuestra realidad nos asusta, pero Señor, tú estarás con nosotros y por eso te entregamos lo que hay en el corazón. Permite, Señor, que una vez nuestros ojos mirándote a ti y nuestros oídos escuchándote, podamos enfrentar todo lo que nos llega a nuestra vida y a nuestra existencia.